La literatura medieval. La literatura medieval es un legado cultural rico y diverso que se refleja en la sociedad, en la Edad Media. Así como lo dije, se hace reflejar en la sociedad medieval, ya que con sus creencias y con sus valores podemos entender de cómo las personas vivían, cómo las personas se expresaban, cómo se relacionaban en esa época de la Edad Media. La literatura medieval. La literatura medieval fue un periodo comprendido desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. El espíritu de esta literatura fue religiosa, ya que el cristianismo dominó sobre esta época. Literatura medieval. La literatura medieval se refiere a obras escritas de la español. Eso fue una literatura donde los españoles experimentaron en la literatura universal. La literatura medieval fue la literatura creada en Europa entre el siglo V y el siglo XV. Una de sus características es que tenía mucha influencia de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica en esos tiempos lideraba mucho partes de Europa. También se usaba el latín y las lenguas vernáculas como lo son el francés, italiano, el español. Se trataban de temas religiosos, de caballería y cortesanos, ya que dentro de cada literatura se trataban temas cristianos, así por la Iglesia Católica, de temas de la corte y así. Un autor, una obra destacada puede ser Los Canterbury Tales, una obra inglesa, y su autor destacado que lo escribió Geoffrey Chaucer. Gracias. Unas características que tuvo la literatura medieval que fueron los periodos, los géneros importantes que tuvieron, que géneros literarios, los temas que estuvieron fundamentales como fue el amor, la creencia de los dioses. La literatura en ese entonces también tuvo unos temas que abordaron en ese movimiento que fue también como los periodos de fundamentación a los dioses. Renacimiento. La literatura del Renacimiento fue un periodo histórico que se desarrolló en Europa del siglo XV al siglo XVII. Estos se destacaron unas obras espectaculares que tuvieron en la literatura esa. Se experimentaron también que fue la lengua grecorromana y las lenguas vernáculas. En ese entonces también tuvieron un periodo los españoles y investigaron obras importantes. La literatura del Renacimiento. Esta literatura fue un periodo de gran innovación y creatividad por la recuperación de la cultura clásica y la emergencia de... La literatura del Renacimiento se desarrolló en Europa con epicentro en Italia. Después se desarrolló por todo el continente. ¿Por qué se le llamó Renacimiento? Se le llamó Renacimiento a esta época porque fue una época de renacer la cultura clásica, griega y romana. La literatura del Renacimiento fue producida en Europa del siglo XIV al siglo XVII. Se caracterizó que los escritores se basaban en las culturas clásicas, como lo son las filosofías de la antigua Grecia y Roma. Se usaron también las lenguas vernáculas. Hubo un gran desarrollo de la poesía y la prosa. Una obra destacada es Hamlet, una obra inglesa, y su escritor fue William Shakespeare. Un autor de ellos fue Dan Alighieri, que fue el que se encargó de la Divina Comedia. Esta también se caracterizó por la poesía épica y religiones. En eso podemos ver la literatura medieval. La literatura del barroco producida en Europa durante el siglo XVII se caracterizó por tener un estilo más complejo y ornamentado, un enfoque en la emoción, la fantasía, la teatralidad y un uso de paradoja e ironía. Una obra destacada es El Paraíso Perdido de John Milton. También tuvo unas características que fue el regreso de la antigüedad, la simplicidad y la claridad, el conocimiento específico. El barroco fue una literatura, surgió en Europa en el siglo XVI, XVII y XVIII. El neoclasicismo es un legado de racionalidad y belleza. Se caracterizó por su énfasis
en la razón, la claridad. En esto se caracterizó el neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento literario y denominante durante el siglo XVII al siglo XVIII. Esto donde fueron unos periodos de ilustrar conocimiento en los periodos dominantes. El neoclasicismo surge en el siglo XVIII. Se desarrolla durante el periodo de la Ilustración. En este se valora la razón, el orden y la lógica por encima de las emociones y busca educar al lector. Sus características principales son inspiración en el mundo clásico grecolatino, rechazo del exceso barroco y el equilibrio, la claridad y la sobriedad en el estilo. Sus obras más representativas son Cartas Marruecas de José Caldazo, El Cid de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín y Cándido de Voltaire. La Ilustración surge en el siglo XVIII. Este fue un movimiento filosófico y cultural que busca iluminar al ser humano con el conocimiento, la ciencia y la razón. Esta defendía la libertad y los derechos del hombre. Sus características principales son predominio en el ensayo y la prosa. Se promueven las ideas racionalistas y científicas. También critica la religión y a los privilegios y la monarquía absoluta. Se difunden a través de las enciclopedias y tratados. Sus obras más representativas son Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, El contrato social de Rousseau. El neoclasicismo tuvo un gran legado de belleza. Se caracterizó por tener Continuando con lo que dijo el compañero, los pensadores ilustrados se basaban en que todo lo que el mundo los rodea lo resolvían o lo buscaban por medio de la razón. Ese era el centro del pensamiento de ellos, buscar todo por el método de la razón. Produjo algunas de las ideas más significativas en la literatura universal. Se extendió por toda Europa y América y tuvo un impacto significativo en cómo las personas vivían y cómo se relacionaban durante ese tiempo. La Ilustración es un legado de racionalidad y de progreso. Se caracterizó por su énfasis en la ciencia y la educación. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa en el siglo XVII y siglo XVIII. También tuvo unas características que fue la claridad y la simplicidad que también se tuvo en el neoclasicismo. La Ilustración fue un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante el siglo XVIII. Los pensadores de la Ilustración se basaban en buscar la razón y la lógica, el empirismo, la crítica a la autoridad y el universalismo. Una de las obras destacadas es la crítica a la razón pura de Immanuel Kant. El romanticismo se destacó por el arte, la música y la literatura, por su búsqueda de la emocionalidad. Los autores romanticistas se inspiraban en los paisajes campestres. El romanticismo surge a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Este nace como una reacción al racionalismo de la Ilustración y al orden neoclasicismo. Se da en un contexto de revolución e individualismo. Sus características son la exaltación del yo, los sentimientos y la imaginación, también la valoración de la naturaleza, lo exótico y lo misterioso. Sus principales obras son Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo y Los Miserables de Víctor Hugo. El romanticismo tuvo un gran legado en la creatividad y la emoción. Fue importante ya que su énfasis en la creatividad, la emoción y la individualidad permitió a los escritores y pensadores escribir sus pensamientos de manera más libre y auténtica. El realismo tuvo un gran legado de objetividad y verdad. Algunas características del realismo fue que reflejó la sociedad y la cultura de la época, ya que los autores al crear sus obras trataban de que fueran lo más creíbles posible. Y otra característica es que estas obras criticaban la sociedad y la política de la época.